Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Soñar con Fundación Argentina a las Naciones, Camino a la Verdad, FANCB, presenta su programa por 10º año consecutivo, Despertando Conciencia, con las doctoras Graciela R., Adriana Bellanovsky y equipo FANCB. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a FANCB el carácter de diversos estatus. Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social. Estatus observador en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Asociados al Departamento de Información Pública. Estatus observador permanente en la Convención Marco de Cambio Climático. Estatus observador en la Convención para la Lucha contra la Desertificación. Cofundadores del Consorcio Mundial de la Felicidad. FANCB es cofundador de la Comisión de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, Mercosur, UNASUR. Integrantes de la Comisión de Actuación Profesional en entidades sin fines de lucro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros. De abril a diciembre, sintonizanos cada miércoles de 21 a 23 horas por Ecomedios AM 1220. Míranos en vivo por EcoTV a través de la www.ecomedios.com o escuchanos en tu celular bajando la aplicación Ecomedios. Con toda mi voluntad. Hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas dejar. Muy buenas noches, querida audiencia. Claudia Palazzi te saluda en esta noche tan especial de Despertando Conciencia por aquí por Ecomedios AM 1220. Despertando Conciencia, un programa de FANCB, Fundación Argentina a las Naciones, Camino a la Verdad, conducido por la doctora Graciela R. Janovsky y la doctora Adriana B. Janovsky. Así que bueno, por supuesto, con un invitado de super lujo también. Así es. Así que prepárense porque vamos a tener a una persona muy importante aquí con nosotros. No te despegues del dial Ecomedios 1220. Y por supuesto no estoy sola, como todos los miércoles. Se va acrecentando. Doctora Patricia, ¿cómo le va? Noches, ¿cómo les va? Muy buenas noches a toda la audiencia y bueno, con muchas novedades también en muchos aspectos, no solamente desde la actividad que nosotros realizamos, sino en todo cómo se van desarrollando las cosas y bueno, y eso es un poquito también lo que vamos a intentar transmitirles y compartirles. Así es. Voy a compartir con la audiencia nuestros teléfonos para que se estén comunicando con nosotros al 4586-2293. 4586-2293 o si no te podés comunicar a través de WhatsApp al 011 40 72 39 49. Reitero, 011 40 72 39 49. Muy buenas noches, Adriana Janovsky, y hoy nos unimos a la campaña de Ni Una Menos. Por eso te quiero leer esto. Mira, lo leí y me pareció muy interesante. No te golpean por ser alta o baja, gorda o flaca, necia o inteligente, licenciada o alfabeta. Te golpean por ser mujer. Por eso, FANCB te dice, nos unimos a Ni Una Más. Así es. Así es. Porque acá no es la altura ni nada. Por eso, vamos, mujer, y adelante todavía. Exactamente, por eso aquí estamos adhiriendo, vestidas de negro, como decía la consigna. Y bueno, que obviamente este tema de la violencia contra las mujeres es muy amplio. Uh-huh. Y Naciones Unidas tiene, por supuesto, sus instrumentos y el trabajo que está realizando ya desde hace muchos años.
como muchos de los seguidores de nuestros programas recordarán que nosotros hemos adherido a la campaña naranja que impulsó Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas, contra la violencia contra las mujeres, o sea, por la violencia contra las mujeres. Y ahora, bueno, por supuesto, también Naciones Unidas lo está teniendo en cuenta y lo ha considerado por primera vez en la agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Que en los objetivos del milenio estaba solamente en un aspecto, pero no el aspecto de la violencia. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que como les contamos contiene 17 objetivos, cuya finalidad es hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas a nivel mundial, y ha incluido este tema de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El objetivo 5, en particular en su meta 5.2, se centra en la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Y en la meta 5.3 se centra en la eliminación de todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina. Por primera vez, la eliminación de la violencia contra la mujer se incluye como meta para la consecución de unos objetivos sostenibles. La cuestión de la violencia contra la mujer figura también en el objetivo número 11, relativo a los espacios seguros, y en el objetivo 16, relativo a la paz y la seguridad. Por primera vez se ha adoptado un marco mundial para el desarrollo con perspectivas de género que es inclusivo, está inspirado en instrumentos de derechos humanos y en todas las conferencias mundiales pertinentes, incluidas las 4 conferencias mundiales sobre la mujer. El cumplimiento de los 17 objetivos exige, por lo tanto, una incorporación sistemática de la perspectiva de género en todas las metas e indicadores. La Agenda de 2030, por lo tanto, brinda una nueva oportunidad para acelerar los progresos hacia el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y hacia la eliminación de la igualdad de género, de la violencia contra la mujer. De hecho, la formulación del objetivo 5 relativo a la igualdad de género incorpora la perspectiva en toda la agenda. Y también se establece que la igualdad sustantiva entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas debería lograrse mediante la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado. Esto lo dice la relatora especial sobre violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias de Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos, en su resolución de este año, del 1 de julio de 2016, cuyo tema es acelerar los esfuerzos para eliminar la violencia contra la mujer, prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas las mujeres y las niñas indígenas, y respuestas a este fenómeno, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia por razón de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres y las niñas de cualquier edad, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada, y hace notar los daños económicos y sociales que causa ese tipo de violencia. Sí, es verdad. Por eso decíamos, no solamente este reclamo que están haciendo las mujeres tiene que ver con la violencia que está ejercida por un compañero sentimental. La violencia contra las mujeres es muchísimo más amplia que eso, ¿no? Y está contenido dentro de las peticiones que también en las diferentes movilizaciones que ha hecho Ni Una Menos también está pidiendo. Y este documento del Consejo de Derechos Humanos exhorta a los estados a que adopten medidas eficaces para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas las mujeres y las niñas indígenas, que también son muy violentadas. Y entre algunas de esas medidas, que son muchas, habla de que se desarrollen y revisen y fortalezcan políticas inclusivas, en particular mediante la asignación de recursos suficientes para hacer frente a las causas históricas, estructurales y subyacentes y los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas las mujeres y las niñas indígenas, y velen porque las leyes y las políticas estén armonizadas para abordar la violencia generalizada contra las mujeres.
este tema de la violencia no es un tema que nos toca nada más que a nosotros como argentinos. De hecho, en la movilización de hoy se adhirieron de muchísimos países a nivel mundial, pero lamentablemente es un flagelo mundial que no tiene que ver con clases sociales, que no tiene que ver si son más países más desarrollados o menos desarrollados, ocurre en absolutamente todas las clases sociales. Otra de las cuestiones, por ejemplo, que exhortan a los estados a que comprometan, eduquen, animen y apoyen a los hombres y los niños para que asuman la responsabilidad de su comportamiento y se conviertan en asociados activos en la prevención y la eliminación de todas las formas de discriminación. Hoy se vieron muchos hombres que pusieron también esta imagen, que distinguió, el que identificó la campaña. Muchos hombres también lo pusieron en su WhatsApp o en las redes sociales. Y es muy bueno que así sea, ¿no? Que los hombres también se involucren, porque no todos los hombres son violentos. Exacto. Gracias a Dios. Así que, pero hay que trabajar, sí, porque también quienes tienen hogares violentos generalmente imitan y después muchos de esos crecen hijos, con esos paradigmas, ¿no? Exacto. Muchos actúan por la ley de los contrarios y deciden no hacer lo que hacía por ahí su papá o su abuelo, pero hay otros que por vivir en esos hogares violentos imitan después. Exactamente. Eso. ¿Y sabes cuál es lo peor? Porque las lastimaduras se pueden curar, pero la lastimadura del corazón, del alma, eso no hay curita, no hay nada que lo pueda realmente sanar. Por eso es muy importante lo que uno influye con esta campaña a las mujeres a fortalecerse, a que se levanten y que tengan la suficiente para decir no estoy sola, hay un grupo, hay un montón de gente que me está apoyando, ¿no? Y no se sientan solas, porque a veces se sienten solas y al sentirse solas se siguen en ese ciclo vicioso. En ese círculo vicioso. Sí, círculo vicioso. Pero sí se puede curar. Con esa gente que la ayuda, claro, pueden sanar esa herida. Y eso es lo que tenemos que fortalecer en este momento. Hay cura, por supuesto, no se cura tan fácilmente. No se cura tan fácilmente como una herida común que con una curita, exactamente. Pero por supuesto es un poco más difícil y como decías, es un proceso, pero sí se puede llegar a lograr. Muy bueno. Si tomamos conciencia, sí, todos. Entonces ahí está. Por eso es muy bueno esto, que todos tomemos conciencia. Y aún los hombres también. Y que se involucren. Exacto, que se involucren y que se cuenten con los medios legales, que una de las cuestiones son muchas, pero no las puedo leer a todas, pero tiene que ver con la capacitación, por ejemplo, de la policía, de aquellos que reciben las denuncias, tiene que ver con proveer de medios económicos a las mujeres, para que hoy por hoy todas las mujeres, lo dijimos varias veces, siguen ganando menos que los hombres, que puedan tener una independencia económica. Ese es otro tipo de violencia. Tema. Exacto, que haya hogares para aquellas que tienen que irse desde sus hogares y no tengan temor o no sepan qué van a hacer después si abandonan el hogar, entonces siguen quedando y el hombre sigue violentándose porque la mujer no puede ir a otro lado, no lo puede denunciar, se vuelve a la casa, el hombre la mata, es todo un tema. Entonces son muchas las cuestiones, por eso es importante esta exhortación que hace el Consejo de Derechos Humanos también para que los estados tomen partido y hagan lo que tienen que hacer, y es lo que también está pidiendo esta movilización. Exacto. Que se tomen las medidas en todas las áreas que fueran necesarias para que entonces las mujeres verdaderamente puedan ejercer sus derechos y no tengan que seguir esta situación que realmente es sumamente preocupante, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y para reforzar un poquito toda la nota que vos estabas compartiéndonos recién, te quería comentar que en el mes de septiembre la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y ONU Mujeres hicieron una alianza mundial que se llama Iguales. Y esta alianza justamente es por la igualdad de género en la era digital. Excelente. Y dice que trata de crear un movimiento mundial imparable en que las mujeres y las niñas sean participantes en pie de igualdad en la revolución tecnológica. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, pero la nota es muy interesante, ¿no? Y dice que la UIT y ONU Mujeres se reunieron para formar esta alianza con una visión de poder empoderar
a las mujeres a través del poder de las tecnologías de la información y de la comunicación y modernizarlas a fin de acelerar los avances mundiales para poder entonces colmar la brecha digital de género. Dice el secretario general de la UIT, el señor Jaulín Sao, ha llegado el momento de hacer que el mundo sea más igual. Las TICs, las tecnologías de información y comunicación, son una senda fundamental para la igualdad de género y la emancipación de género. Así pues, hoy cabe que podemos anunciar con mucho honor el lanzamiento de la Alianza Mundial para la Igualdad de Género en la Era Digital, un programa en el que colaboraremos con otros asociados a fin de generar un movimiento mundial imparable. Excelente. En el que las mujeres y las niñas sean participantes en pie de igualdad en la revolución de la tecnología digital. Grandes desafíos como este requieren datos de mayor calidad y del mismo modo que los problemas globales requieren una acción global. Y realmente me pareció espectacular esta alianza y bueno, y la directora ejecutiva de ONU Mujeres dijo que la sociedad de la información está incompleta sin la inclusión, la contribución y el liderazgo de las mujeres y de las niñas. Tienen que tener acceso a las TICs y tenemos que desarrollar sus capacidades para el uso de estas tecnologías. Esto es algo esencial a efectos de la realización de los derechos de las mujeres en todos los niveles y que pueda ser un verdadero impulso de progreso acelerado para lograr entonces el cumplimiento de la Agenda 2030. Y bueno, y con esto quería terminar y los puntos que más empoderaron de esta alianza es el acceso, lograr la igualdad del acceso a las tecnologías digitales, la calificación, que poder empoderar a las mujeres y a las niñas calificadas para que se conviertan en creadoras de tecnologías de información y de comunicaciones, y también formar líderes y promover a las mujeres como dirigentes y empresarias de las TICs. Y el 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y creo que esto es también muy importante. Es muy importante, y nosotros, por supuesto, ¿no? A través de estas tecnologías poder usarlas no solamente para empoderarnos como mujeres, sino para poder difundir y crear conciencia. Se puede usar, ¿no?, para las alertas, se puede usar para tantas cosas. Exactamente. Tan importante. Muy bien, y seguimos entonces con la información que tenemos para compartir hoy. Vamos a hablar, si bien estamos difundiendo el tema del marco de Sendai, el marco de Sendai, estamos hablando de la plataforma de riesgos contra desastres que va de 2015 a 2030, quiero compartir hoy, abriendo un paréntesis, pero que tiene que ver también con el tema del calentamiento global, con el tema de la contaminación y con justamente lo resiliente que tenemos que ser. Esto nos habla que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha presentado una campaña mundial para reducir la contaminación del aire en las ciudades. No solamente, por supuesto, la OMS, sino que también el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o sea, el PNUMA, lanzaron este miércoles esta campaña Respira Vida, así se denomina, destinada a concienciar sobre los daños de la contaminación en la salud y el medio ambiente. La OMS subrayó que este problema provoca 1 de cada 9 muertes al año a nivel mundial y es un factor con mucha influencia en las enfermedades cardiovasculares, como los derrames cerebrales y las dolencias cardíacas, además del cáncer de pulmón. La campaña presenta en el marco de la conferencia de la ONU Hábitat 3 en Ecuador, en Quito, insta a generar políticas públicas para reducir ese riesgo y anima a las personas a emprender medidas para mejorar la calidad del aire. La OMS subrayó que el crecimiento acelerado en muchas ciudades impacta de forma negativa sobre la salud y el clima. El organismo de la ONU explicó que el tráfico en las ciudades mal diseñadas, ahí entramos en justamente la plataforma de riesgo contra desastres, la falta de acceso a energías limpias, además de estilos sedentarios, dietas poco saludables, no sé si alguno se siente para nada gravemente identificado, tocado por esto, y lesiones causadas por accidentes de tránsito alimentan la pandemia mundial de enfermedades no transmisibles.
A su vez, la multiplicación de barrios pobres, la degradación de la calidad del agua y la falta del alcantarillado facilitan la propagación de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y el Zika, además de la diarrea que afecta a los niños. El doctor Carlos Dora, ¿tenemos tiempo? Sí. Coordinador de Salud Pública y Ambiental en la OMS, habló del tema con justamente Radio Naciones Unidas, que es de donde nosotros estamos tomando esta nota, y dice: la campaña va a ser una alianza entre alcaldes, organizaciones civiles y otros interesados en la salud urbana en torno al aire limpio. ¿Por qué el aire limpio? Porque la polución, la contaminación del aire es una de las causas más importantes de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Bueno, si nosotros prestamos atención a las noticias, muchas personas de corta edad han tenido problemas. Sí, justamente, ¿cómo es que se llama? Síntomas. No me sale ahora. ACV, exactamente. El accidente cerebrovascular, no me salía. Que son personas muy jóvenes, personas de 30 años, personas, yo he escuchado en el interior del país hasta de 18 años. Wow. Entonces, está justamente diciendo que a causa de la contaminación del aire estamos teniendo estos problemas, no solamente en la Argentina. Esto obviamente ocurre en todo el planeta. Sigue diciendo, tengamos en cuenta que hace 15 años no se sabía de la importancia de la polución y la contaminación para las enfermedades cardiovasculares. Se pensaba que era únicamente el problema respiratorio. Los últimos 15 años nos enseñaron que los vasos sanguíneos se inflaman y se obstruyen. Causan enfermedades del corazón, del cerebro y de otras partes del cuerpo causadas por la polución. En el evento de lanzamiento de esta iniciativa, de esta campaña que se denomina Respira Vida, la OMS también presentó una publicación sobre la salud como pulso de la nueva agenda urbana, que describe cómo la planificación de las ciudades puede ayudar a mitigar esos riesgos. Fíjense cómo se conecta una cosa con la otra. Bueno, los que venimos compartiendo el marco de Sendai, donde justamente edificar, cuando vamos a edificar una ciudad, prestar atención dónde la vamos a edificar, cuál es el impacto ambiental que, si la vamos a construir ahí, vamos a tener, qué tipo de clima tenemos. Claro, hoy trabajar en una nueva legislación de construcciones. Totalmente, ¿no? totalmente, pero punto fundamental. Si yo voy a construir una ciudad que me va a contaminar el aire, estos problemas nunca van a desaparecer. Exacto, claro, exacto. Entonces, ¿en qué podemos colaborar nosotros? Algo que FANCB, Despertando Conciencia, siempre te ha compartido, en el que todos somos responsables. Siempre hay algo que yo pueda hacer. ¿Contamino el aire yo? Uh-huh. Y si tenés todo un auto, claro, si tenés un auto y sabés que podés llegar con el auto hasta la boca del subte y terminar tu recorrido en subte, en vez de seguir utilizando tu auto, vos mirá la tontera que estoy diciendo, ¿no? Y de esa manera, ¿qué haces? Evitás seguir liberando gases, exactamente, claro, los gases a la atmósfera en el transcurso de que vas del subte hasta tu lugar de trabajo. Por ejemplo, ¿no? O si tenés una bici y vas saliendo de ese sedentarismo. Pero tengo que hacer fuerza para usar la bici. Tengo que cambiar mis costumbres. Claro. Sí, voy redondeando, Nati, ya termino. Tengo que cambiar mis costumbres, tengo que salir de mi comodidad, tengo que romper la estructura de lo que estoy acostumbrado. Se viene Naciones Unidas. Mirá qué simple. Parate en una esquina en el centro cuando pasan los colectivos. ¿Podés respirar? No, a veces no. Imagínate toda la contaminación de todas las calles y de todos los colectivos, claro, etcétera. Totalmente. Claro. Sí, pero si, por ejemplo, inclusive dejo el auto en el barrio, entrando, si venís de afuera, dejo el auto en el barrio tal y me tomo el colectivo, pero ya no es el colectivo y mi auto, es el colectivo solo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces puedo hacer cosas. Vamos a ir rápidamente, vamos a seguir con esto. Vamos a ir rápidamente, como todos los miércoles, a la retransmisión de Radio Naciones Unidas en español y enseguida volvemos. Desde los estudios de radio de la ONU en Nueva York, esto es Naciones Unidas en Acción.
Antonio Guterres, designado como próximo secretario general de la ONU, expresó ante los Estados miembros sus sentimientos de gratitud y humildad, además de un gran sentido de responsabilidad ante tan alto nombramiento. Al hablar en la sesión plenaria de la Asamblea General, el político portugués afirmó ser plenamente consciente de los desafíos que afronta la Organización de las Naciones Unidas, así como de las limitaciones que rodean al cargo. Los dramáticos y complejos problemas de la actualidad inspiran un enfoque humilde, en el que el secretario general no tiene todas las respuestas ni busca imponer su visión. Un enfoque en el que el secretario general ponga sus buenos oficios a disposición, trabaje como coordinador, mediador, constructor de puentes y agente honesto para encontrar soluciones que beneficien a todos, dijo Guterres. El nuevo secretario general, quien se desempeñó en el pasado como alto comisionado de la ONU para los refugiados, subrayó que recobrar el respeto por la dignidad de las personas estará en el centro de sus esfuerzos, en línea con la experiencia de haber observado de primera mano el sufrimiento de los más vulnerables. Un tramo de su discurso lo pronunció en español, idioma en el que expresó su reconocimiento a las tareas de los soldados de la paz que defienden los principios de Naciones Unidas y en el que rechazó contundentemente los casos de abuso sexual perpetrados por algunos de esos efectivos. Pero también dejar aquí un llamamiento al apoyo de todos los Estados miembros y de todas las estructuras de la organización. No permitamos que comportamientos repugnantes dañen el heroísmo al servicio de Naciones Unidas. Finalmente, Antonio Guterres se dirigió a Ban Ki-moon, actual secretario general de la ONU, a quien aseguró que hará lo posible para continuar con su legado de gran dedicación al servicio público internacional. El director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, hizo un llamado a todas las naciones del mundo a que se sumen a la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, uniéndose a la Convención de la ONU contra la delincuencia organizada transnacional. Yuri Fedotov hizo esta exhortación en Viena, en un evento celebrado al margen de la 8ª reunión de la Conferencia de las Partes de ese instrumento. Durante el encuentro, Fedotov encomió la reciente aprobación por la Asamblea General de la Declaración de Nueva York, que confirmó la responsabilidad de la comunidad internacional con los derechos y protección de las víctimas de trata e indicó que fortalece el compromiso con la Convención. Según estimaciones de la UNODC, el 79% de las víctimas de trata detectadas que se encontraban fuera de su país de origen. Fedotov resaltó la necesidad de un cambio fundamental en la forma en que se asignan los recursos a la lucha contra este flagelo y señaló que los fondos deben usarse para objetivos estratégicos como la vigilancia de las redes criminales y sus flujos financieros. Igualmente manifestó la necesidad de trabajar intensamente con los socios de la ONU, los Estados miembros y todas las partes interesadas con el objetivo de mantener este tema en la agenda política y asegurarse de que reciba la respuesta que merece, dijo el director ejecutivo de la UNODC. Hace 50 años, los Estados miembros de la ONU adoptaron 2 documentos que sentaron las bases para la protección de las garantías fundamentales de todas las personas del mundo, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta Internacional de Derechos Humanos. Este miércoles, la Asamblea General celebró una sesión plenaria para conmemorar una fecha que marcó un antes y un después en el respeto a esos derechos esenciales para contar con sociedades pacíficas, inclusivas y resilientes. El vicesecretario general de la ONU, Jan Eliasson, destacó el papel que ambos documentos han tenido en la elaboración de los instrumentos internacionales de derechos humanos y en las constituciones de todos los países. Han confirmado un lenguaje universal común de derechos humanos, en cuyo centro está el derecho a la vida. La abolición de la pena de muerte ha avanzado significativamente, pero debemos redoblar los esfuerzos para poner fin a esa práctica inhumana de ejecuciones de una vez por todas. Eliasson urgió a respetar las libertades civiles en la lucha contra el terrorismo, así como la libertad de expresión, de prensa y de religión, y los derechos de los migrantes. Esto ha sido Naciones Unidas en Acción. Muchas gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video.
Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. La doctora Graciela Rijanovsky, cofundadora, presidente y CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCB, diplomada en Harvard University, John Fitzgerald Kennedy School of Government en Estrategias de Gobierno, diploma y medalla de oro 2009 del Comité de Recompensas de la Unión Europea, integrado por la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, en asociación con la Estrella Cívica y la Estrella Europea a la dedicación civil y militar de la Unión Europea. Diploma de la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, como delegada internacional a cargo de Latinoamérica. Reconocimiento de la Policía Federal Argentina, Departamento de Seguridad Nacional, Operaciones de Inteligencia, Departamento de Docencia y de Delitos Ambientales en la ceremonia anual 2009. Distinción Juana Coslay, otorgada por el Consejo Deliberante de la Provincia de San Luis, Foro Nacional Ambiental 2011. Distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto, Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Ha sido investida con la Banda de Honra Pública condecorada con la Estrella Universal y título de Nobleza Universal Meritocrática, con el rango de eminencia e inscripta en el Registro Mundial de Valores del Género Humano, en la 93 Honra de Valores del Género Humano, que realiza el Consejo Superior de Eminencias de la Nobleza Universal Meritocrática, con auspicio del Parlamento Cívico de la Humanidad y la Academia Internacional de la Diplomacia y las Profesiones 2016. La doctora Adriana Bejanovsky, cofundadora, vicepresidente y vice-CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCB, recibió la distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto, Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Muchas cosas ciertas son controvertidas y otras falsas pasan sin contradicción. En una sociedad tan narcisista solo importa la conquista de imponer su propio yo. Escucha la voz de la verdad y contigo trata de ser sincero. Escucha la voz de la verdad, la voz que siempre está del otro lado de tu ego. Una cosa es aquello que uno dice y muy distinta a la que nos oyen decir. Todo depende de quién esté escuchando, cada cual baila su tango y oye lo que quiere oír. Muy bien, y continuamos con más Despertando Conciencia, un programa de FANCB, Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad. ¿Y qué estábamos escuchando? A Palito Ortega, que nos decía la voz de la verdad. Y esto que nos indica que el bloque de la doctora Graciela Rijanovsky ha comenzado. Muy buenas noches, querida audiencia. Qué día hoy, ¿eh?
Vestidas de negro pero con el alma blanca, vestidas de negro pero con el espíritu lleno de esperanza, porque decimos a una ni una menos, o como decimos nosotros, ni una más. Ni una más, precisamente porque no queremos que haya una más que tenga que pasar por esta problemática. Y bueno, y al respecto, FANCB, que justamente impulsa la campaña de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, como así también el Pacto Global de Naciones Unidas, bajo el lema "Por amor a la vida, también son mi prioridad". Quiero que sepas que FANCB no solamente se une, sino que impulsa, encuadrando también esta campaña en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a través del objetivo número 5, que nos habla de la igualdad de género. Y igualdad de género simboliza muchas cosas, simboliza reconocer el derecho a la vida, pero reconocer el derecho que tenemos también de iguales libertades, de iguales prohibiciones, de iguales anhelos, de iguales esperanzas y también de igual remuneración. Pero el problema no es solamente la igual remuneración, sino, como leí una vez, desde chiquito a los varones se le dice: quédate en la mesa, que es la mujer la que debe sacar las cosas, es la de la mesa, es la mujer la que debe limpiar, es la mujer la que debe. Y por el otro lado, los empresarios, te pone a la mujer limpiando el piso, la mujer haciendo las cosas del hogar, cosa que me parece genial, yo también lo hice. ¿No es cierto? El tema pasa por el lado de que qué pasa si, como verdadero compañero de esta jornada en la vida, el hombre también aprende a hacer las cosas que son necesarias para mantener el equilibrio en tiempo, en aminorar el cansancio, el compañerismo. No se es menos hombre, se es más hombre, cuando entre los dos se construye el futuro que se anhela como pareja. Por eso es tan importante reconocer que la igualdad de género no pasa simplemente por una igualdad de remuneración, sino por una igualdad de derechos, obligaciones y prohibiciones en la vida que permita un equilibrio consensuado por amor a la vida. Y si es por eso, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3, dice que todo individuo, hombres y mujeres, tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y de eso se trata, ni una menos o ni una más, como decimos nosotros, seguridad. Todos queremos seguridad. Pero te cuento que el Pacto Global de Naciones Unidas, en su principio número 1, dice: las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente dentro de su ámbito de influencia, razón por la cual en las empresas el CEO, Chief Executive Organization, el jefe ejecutivo de la organización, por eso se dice CEO por sus siglas en inglés, debe también tener un reglamento interno donde pueda justamente proveer a todas esas necesidades y a toda esa igualdad de derechos y oportunidades. Que se justifique la presencia en un área directiva de una persona, no por el hecho de pertenecer a tal o cual sexo, sino por sus aptitudes, por sus valores y por sus ganas de ponerse la camiseta de la empresa y llevar adelante los objetivos con los cuales se ha comprometido. Por el otro lado, el principio 6 dice: las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. Creo que queda explicado justamente con lo que acabamos de compartirles, de manera tal que FANCB, por amor a la vida, dice: también son mi prioridad, ni una menos, no más violencia de género. Y aquí estamos justamente dentro de esta problemática. Tenemos hoy un invitado de re lujo, lujosísimo, no sé cómo decirlo, pero no te lo voy a decir todavía. Antes quiero compartirte algo que me parece que nos toca a todos, aunque no muchos se dan cuenta de esto, nos toca de cerca. ¿Qué es? Antonio Guterres, nombrado próximo secretario general de la ONU. Esta nota nos dice: después de extensas consultas con los Estados miembros, entiendo que la Asamblea General desea adoptar por aclamación el proyecto de resolución A71L4 y así ha quedado decidido. ¿Qué quiere decir esto? Eran las palabras del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, que dice
que este jueves 13 de octubre nombró por aclamación a Antonio Guterres como secretario general de la organización para el periodo 2017-2021. Tras la adopción del texto del nombramiento, Peter Thompson destacó ante el Pleno de la Asamblea el proceso que dio lugar a la designación de Guterres como noveno líder de Naciones Unidas, calificándolo de histórico, ya que por primera vez estuvo guiado por principios de inclusión y transparencia. Sostuvo que los 13 candidatos, entre ellos 7 mujeres, mostraron en sus audiencias informales con los Estados miembros su compromiso con la Carta de Naciones Unidas e hicieron gala de eficiencia, competencia e integridad. Thompson señaló que en esos diálogos pudo observarse el deseo de los Estados miembros de contar con un secretario general independiente y valiente que hacía uso del poder que le confiere la Carta de Naciones Unidas para responder a los desafíos del mundo actual. Felicito a Antonio Guterres por haber sido el mejor candidato en un proceso tan riguroso, histórico y amplio. Antonio Guterres encarna los más altos estándares de competencia, integridad y liderazgo que hacen falta para el cargo y su bagaje incluye una vasta experiencia de sus años como primer ministro de Portugal y como alto comisionado de la ONU para los refugiados. Su dedicación a los ideales y valores comunes de Naciones Unidas es indudable. Cabe destacar que Peter Thompson es presidente del 71 periodo de sesiones de la ONU. Sin lugar a dudas, en la sesión plenaria, el presidente de turno del Consejo de Seguridad, el embajador ruso Vitaly Churkin, leyó la recomendación hecha oficial el pasado 6 de octubre, cuando ese órgano seleccionó a Guterres, también por aclamación, para suceder a Ban Ki-moon a partir del 1 de enero. Churkin destacó la unidad mostrada en torno a Guterres, reafirmó el respaldo incondicional del Consejo al próximo líder de la organización. Bueno, esta nota por supuesto es mucho más amplia, pero creo que queda establecido que sin lugar a dudas no ha habido conflicto en esta designación y creo que es muy importante considerar cuál es la situación candente a nivel mundial, sobre todo con la problemática de Siria, la cuestión de el anhelo, de la necesidad urgente de toda esta gente de buscar vida. Entonces, ¿cómo debemos nosotros considerar cuando un país que está en situación de crisis, conflicto, sea social, armado, cual fuere, ¿no es cierto?, cómo eso se presiona a sus habitantes, por más que no quieran salir de su país, a la necesidad de desplazarse? ¿Y qué ocurre con todos los países que están alrededor? Este es un detalle que debemos comenzar a tener en cuenta de una manera mucho más certera de lo que se tuvo hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay términos a nivel internacional consensuados que han quedado de alguna manera de modé. Esto quiere decir fuera de tiempo. Y uno de esos términos es el término tolerancia. ¿Por qué? Porque tolerar supone considerar que de alguna manera nosotros nos vemos obligados a soportar algo que no deseamos. Pero cuando hablamos de la evolución del ser humano, ya no podemos seguir denominando el concepto tolerancia a algo que supone una elevación de nuestra parte en nuestra calidad de seres humanos y con ello la comprensión del entendimiento que significa el respeto por el derecho del otro. ¿Y qué pasa cuando yo me pongo en el lugar del otro? En ese caso, nosotros debemos bregar por establecer un marco de acción que nos induzca como ciudadanos a comprender qué significa la sana convivencia pacífica. Respetar el derecho del otro, así como quiero que respeten el mío. Y establecer una definición de límites. Hay cosas que yo puedo ejercitar en mi derecho, pero también tengo obligaciones. Y dentro de esas obligaciones hay cosas que yo debo hacer sí o sí y cosas que no debo hacer, que me son prohibidas
porque dañan el derecho del otro. Y entender y comprender eso y ponerse uno a sí mismo esos límites nos habla de una responsabilidad social, ética y moral, y por parte de los estados, de un nuevo concepto que tiene que ver con la responsabilidad social, ética y moral de proteger a sus comunidades. Por eso es tan importante todas las aristas que hacen al mantenimiento de la paz. Y como estamos en un tiempo muy especial, no queremos dejar de lado el tema de Hábitat 3. Hábitat 3 nos habla a nosotros del tiempo de cambio hacia una nueva agenda urbana basada en derechos humanos. Esto tuvo lugar el 13 de octubre del 2016, donde expertos independientes en derechos humanos, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, han celebrado la primera reunión mundial del siglo XXI sobre urbanización y su papel fundamental en la vida de millones de personas. Esta conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y el desarrollo humano sostenible se ha realizado en Quito desde el 17, hace 2 días de octubre, hasta el 20 de octubre del 2016. Hábitat 3 es una oportunidad única y llega en un momento crucial para ciudades y asentamientos humanos, donde más del 56% de la población mundial reside actualmente. Será una reunión amplia entre diversos actores y delegaciones, con más de 30.000 participantes registrados provenientes de todo el mundo. Esta puede ser una ocasión para desarrollar nuevas e inusuales alianzas y para colaborar en el cumplimiento del único objetivo común, el desarrollo de un plan que asegure que las ciudades y los asentamientos humanos sean lugares donde todas las personas, independientemente de su situación o su estatus migratorio, puedan vivir con dignidad, seguridad e inclusión, esenciales para una perspectiva de derechos humanos. Muy bien, y compartida toda esta visión, ahora el plato fuerte de esta noche. ¿Y quién es el plato fuerte de esta noche? ¡Wow! ¿Quién nos acompaña hoy? Un secreto. Mira, yo creo que quien nos acompaña hoy es una punta de lanza muy importante para nuestro porvenir. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Mira, quien está hoy con nosotros es ni más ni menos que Humberto Antonio Benedetto. Es un ingeniero químico, político argentino, nacido el 13 de julio del 64 en una ciudad que yo conozco desde chiquita y que es hermosa y que se llama Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Es parlamentario del Mercosur por el Frente Cambiemos y electo en los comicios del 25 de octubre del 2015. Tiene una trayectoria sumamente importante. En 1982 inicia su militancia universitaria participando como integrante del Centro de Estudiantes de Ingeniería y la Federación Universitaria de Río Cuarto. En el 86 se entrega al Partido Justicialista y es electo como secretario general de la Juventud Peronista del Circuito Río Cuarto en 88. Y en el 90 asume como secretario del bloque de concejales justicialistas de la ciudad hasta 1991. Luego de un periodo ligado a la actividad empresarial, vuelve a la política integrando el Partido Nuevo contra la Corrupción, por la Honestidad y la Transparencia, liderado por Luis Juez. Ahora bien, hay mucho más. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué estás haciendo? Primero, antes que nada, decirle buenas noches. Segundo, que adhiero fervientemente a la igualdad de género, sobre todo porque estoy 8-1. Pero te olvidaste las de afuera. Sí. Hay más afuera. Bueno, pero al principio lo que yo me defino básicamente es como un militante de la vida. Y que he tenido, no sé si una virtud o una situación
siempre que remar contra la corriente. No, nada de lo que he conseguido me ha costado poco. Siempre me ha costado muchísimo. O sea que perteneces al grupo, entonces. Sí, esa esencia de salmón. La ventaja de esa que si un día llega a cambiar el viento, uno va a andar de manera importante. Pero lo que sí me aprendió, me enseñó a luchar y a pelear y a saber que nadie te regala nada y tratar de tener alguna imaginación superior a la normal para poder destacarte desde lugares que son difíciles de largar. Imagínense, yo era secretario de bloque en el Congreso de la Nación, y la verdad que me podría haber quedado de planta permanente en ese lugar, y dije, bueno, acá soy mecánico y me gustaría alguna vez correr yo, aunque sea un Fiat 600, y tomé la decisión de dejar de ser planta permanente, lo cual no implicó un sacrificio menor, porque tuve que me volví a la ciudad de Río Cuarto a trabajar el doble y a cobrar la mitad, pero me puse en la cabeza de decir, bueno, quiero volver para poder regresar a Buenos Aires en calidad de diputado nacional. Bueno, en ese tiempo no existía lo que hoy me tocó. Y comencé como secretario de Desarrollo Comunitario, algo que no entendía nada, pero en realidad no se entendía qué era, tenía que explicarlo habitualmente. Yo había elaborado una teoría a partir de un trabajo que habíamos realizado con la Confederación Vecinalista de la República Argentina, que tenía que ver de qué manera se podía generar desarrollo económico a partir de la participación ciudadana. ¿Por qué no le explicás a la gente que no tiene en su vocabulario la expresión sinalista, o sea, qué significa? ¿Perdón? La expresión sinalista que dijiste recién. Confederación Vecinalista de la República Argentina es una... Vecinalista. Vecinalista. Con razón. Es una institución la única de tercer grado que tiene como sede Río Cuarto, porque Río Cuarto siempre ha sido propuesta como la capital nacional del vecinalismo. Teníamos en la ciudad de Río Cuarto hay una característica que es que muchos de los servicios públicos que realiza la ciudad se realizan a través de organizaciones. Mirá qué interesante. Son las vecinales las que brindan determinados servicios que debería brindar el municipio y se hace a través de ellos. Jardines maternales. Pero es muy importante lo que estás diciendo, porque es una descentralización y a la vez un compromiso para la comunidad para sentirse integrada, formar parte de y que haya una evolución también. Sí, mucho más rápida. Ahí es las mismas vecinales hacen obra pública, cloacas, agua, la obra por supuesto que sale la mitad de lo que habitualmente contrata el Estado. Y tiene el contralor de los vecinos, porque el vecinalista no se puede ir del barrio. Lógico. Y entonces, ese proceso que llevó me inspiró a analizar que la ciudad de Río Cuarto tenía una ONG cada 200 habitantes, algo poco común. Y yo decía, si tenemos 855 organizaciones no gubernamentales, si cada comisión directiva tiene un número de 10, hay un ejército de 8.500 voluntarios, que si logramos conducir ese ejército, la verdad que podemos hacer lo que quisiéramos en la ciudad de Río Cuarto, no solo en beneficio de los vecinos, sino también en beneficio de la propia ciudad y del desarrollo. A partir de ahí, nosotros analizamos, si cada organización realiza un evento al año, no nos alcanzan los fines de semana, y si lo hace de manera regional, provincial o nacional o internacional, la verdad que no nos van a alcanzar los hoteles. Y planteamos el programa de Río Cuarto Ciudad de Encuentros, y a partir de eso empezamos a decirle, porque casi todas las organizaciones lo que hacen es para juntar fondos para su noble tarea, digamos, y esa búsqueda del financiamiento, a quien iban primero al municipio. Lo que nosotros le decíamos es que para cobrar un subsidio hacía falta 1, pero para organizar un evento hacían falta 10. Entonces ahí es donde nosotros decíamos, en vez de darte un subsidio te vamos a dar el sonido para un evento. Eso generaba puestos de trabajo, porque alguien cantaba, porque había un mozo, porque había quien cuidaba los autos, porque había un chef, porque había situación importante, alguien alquilaba un sonido, en fin. Pasamos de 300 eventos al año a 1000 en la ciudad,
esa política. Después se dieron cuenta que lo que uno le daba era el sonido y ellos podían por sí mismos conseguir 10, 20 veces más de lo que era el subsidio. Y a partir de ahí, ya independientemente de lo que del Estado ayudara, ya dejaron la política del subsidio para pasar a la política de obtener independencia en sus fondos. Bueno, eso nos fue llevando a relacionarnos con ONG de todo el país y a organizar algunos eventos importantes, como fue Expo Social, que fueron 3 versiones, que lo hicimos con la Fundación Compromiso acá y varias ONG del país que participaron. Ahí trabajamos mucho con la responsabilidad social empresaria, unir gobiernos, empresas y organizaciones en función del bien común. Bueno, eso me destacó de alguna manera. Después volví a cumplir mi sueño. También te compenetraste con lo que es la necesidad del pueblo propiamente dicho, de la comunidad en la que estás involucrado, y también enseñándoles diversidad de metodologías para obtener su objetivo. Sí, aparte aprendí de todo, porque cada organización es un mundo y aprendí de salud, aprendí de desarrollo económico, aprendí de deportes, aprendí de todo. La verdad que me permitió... Es que es muy enriquecedor. Y como yo soy muy enciclopédico y me gusta aprender de todo, en realidad mi sueño no era estar en un ejecutivo. Yo tenía vocación legislativa y la sigo teniendo, y pasé a ser concejal. Ahí como concejal tuve 2 o 3 goles, a pesar que fui uno de los concejales que más proyectos he presentado, pero viste, cuando vos entras en un cuerpo colegiado, el derecho de autor se pierde. Entonces siempre es el Consejo, el Congreso, el Parlasur aprobó, y no dicen, che, esta era de Benedetto, no era de Benedetto. Entonces, pero la verdad que una experiencia muy linda. Ahí creamos 3 proyectos que me dieron alguna significancia. Uno tenía que ver con un diseño distinto del sistema de transporte de la ciudad, de colectivos, digamos, que se llamó un subte a cielo abierto, que estaba inspirado en los subtes de la ciudad de Buenos Aires, pero era todo un esquema de cuadrículas que permitía que uno pudiera ir de un lugar al otro de la ciudad utilizando la misma cantidad de colectivos y bajando costos casi a un 40%, lo cual nos significaba algo muy importante. Era un cambio muy fuerte y no estaban preparados, así que no se animaron, tomaron una parte del proyecto, pero que mejoró bastante, pero que podíamos ir por más. No me resigno, algún día lo haré. Ahora, después de la pausa, nos seguís contando. Dale. ¿Ok? Vamos a una pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Través del Vino, el micro de vinos y gastronomía de Ecomedios por AM 1220, y se viene la Semana del Vino. Del 24 al 30 de octubre tenemos esta semana maravillosa del vino en todo el país. ¿Y cuál es la idea? Que la gente participe en forma directa a todas estas promociones y degustaciones que se van a dar a lo largo de todo el país. Las propuestas son varias. Una de ellas es el restaurante, ya que 200 restaurantes de todo el país van a ofrecer 3 vinos por copas de diferentes estilos. Algunos son premios que van a valer 150 pesos, otros son de alta gama, 250 pesos, para poder acompañar sus platos y disfrutar de esta semana. Otra de las propuestas es en vinotecas. El 28 de octubre van a extender sus horarios desde las 21 hasta la medianoche, ofreciendo promociones y degustaciones distintas. También el vino toma las calles. Circuitos a cielo abierto van a ser el 26 de octubre en Villa Devoto y el 27 de octubre en San Telmo, donde podrán visitar distintos restaurantes y bares copa en mano y así poder jugar un ratito por las calles de Buenos Aires. Algunos de los bares de la ciudad de Buenos Aires no se quisieron quedar afuera de este festejo y ofrecen tragos a base de vino. Algunos de ellos son Baza, 878 o Dope. Y el evento principal tendrá lugar el 29 de octubre desde el mediodía hasta la medianoche en el distrito Dorrego, donde más de 40 bodegas van a ofrecer sus mejores etiquetas para disfrutar esta semana. El evento se llamará Carne y Vino, como representación de nuestra argentinidad. Va a haber un montón de full track que van a acompañar con varios cortes de carne los mejores vinos de Argentina. Este evento no va a estar solo abocado a la degustación de vinos y cortes de carne, sino que va a haber charlas donde el barman Carlo Contini nos va a explicar cómo hacer los mejores tragos de vino
Este evento va a estar amenizado por varios DJs, entre ellos se encuentra Fabián Couto, Anita Pasión y Julius. Las entradas anticipadas se consiguen a 160 pesos y en el lugar 200 pesos. Lo recaudado va a la gente sin techo. Toda la información la van a conseguir en www.lasemanadelvino.com.ar. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a FANCB el carácter de diversos estatus. Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social. Estatus observador en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Asociados al Departamento de Información Pública. Estatus observador permanente en la Convención Marco de Cambio Climático. Estatus observador en la Convención para la Lucha contra la Desertificación. Cofundadores del Consorcio Mundial de la Felicidad. FANCB es cofundador de la Comisión de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, Mercosur, UNASUR. Integrantes de la Comisión de Actuación Profesional en entidades sin fines de lucro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros. Sin más temores por vencer, puedes llegar. Soñar con lo que... Pues bien, y continuamos con más Despertando Conciencia aquí en el bloque de la doctora Graciela Reyanovsky. Muy bien, y nosotros continuamos también con una entrevista muy rica, como quien diría, parece un puchero bien fuerte esto, ¿no? Porque nos estamos enterando de cosas que realmente nos enorgullecen como argentinos. Estamos con el parlamentario de Mercosur, Humberto Antonio Benedetto, y bueno, nos está hablando de la esencia de su crecimiento, en su anhelo por defender a la mayor cantidad de gente posible, por estar cumpliendo esas esperanzas de corazón, ¿no es cierto?, que uno tiene para poder realizarse, ¿no?, como persona, ayudando a la mayor cantidad de gente posible. Por eso es muy importante lo que decías antes, que teniendo la oportunidad de seguir estando como director de áreas, ¿no es cierto?, acá en el Congreso de la Nación, decidiste volver a Río Cuarto y bueno, aunque fuera achicando tu sueldo, pero agrandando tu expectativa de amor, ¿no? De amor por la vida, de amor por la defensa del pueblo que amás, ¿no? Sí, por supuesto. Y la verdad que, volviendo a la tarea de concejal que desarrollé, después generé dos elementos interesantes que movieron mucho a la ciudad, que uno es transformar un bulevar en un bulevar de las artes. Había un bulevar que estaba muy alicaído, era muy oscuro, la prostitución estaba en sus esquinas, y era donde a media cuadra donde uno había nacido, ¿no? Y era un lugar que uno quiere mucho, y era el que tenía mayor concentración de estatuas de la ciudad, y la mayor, digamos, haciendo una comparación muy lejana, era una especie de lo que es hoy arquitectónicamente la Avenida de Mayo, con la diferencia y la escala suficiente, ¿no? Pero era el lugar, pero era un lugar donde tenía una gran arquitectura, pero muy deteriorada. Claro. Y empezamos a trabajar sobre eso, entendiendo que los paseos no los hace la obra, sino que los hace la gente. Y empezamos y el cuidado también. Y empezamos a trabajar, sí, pero el Estado siempre reacciona después. Yo soy un convencido de que
primero la gente va, y como va la gente, el Estado dice, hay que ponerlo lindo porque va mucha gente. Si no va la gente, el Estado no se preocupa por ponerlo lindo. Así que trabajamos mucho en llevar gente y en revitalizar el espacio con un montón de artistas y con distintas expresiones colectivas culturales que comenzaron a situarse en el Boulevard, y a partir de ahí el Estado nos hizo caso y terminó una obra, la verdad que quedó muy lindo, muy iluminado. Vamos a tener chicas que ir a conocerlo. Ese sueño, logramos cumplir ese sueño. Vamos a tener que ir a conocerlo. Ese sueño lo logramos cumplir. Y el tercer proyecto era una necesidad que todavía sigue vigente, no solo en nuestra ciudad, sino en la Argentina. Cada vez que uno recorría algún barrio hablando con los vecinos, el problema es la seguridad, digamos. Claro. Y a partir de ahí encontramos que la policía de la provincia y el gobierno provincial, sobre todo, no tanto la policía, porque la policía cumple órdenes, esa es su mayor virtud y su mayor defecto, no otorgaba estadísticas. Entonces era imposible analizar. Cuando los vecinos te decían, ¿qué puede hacer usted? Uno como concejal podía decir, esto es un problema de la provincia, y dejarla pasar, o ver si nos podíamos hacer cargo de algunas cosas. Y a partir de ahí comenzamos a analizar y a armar algo que generó muchísima polémica, que fue el mapa del delito de la ciudad. Qué interesante. Lo hicimos a partir de un método dificilísimo desde los científicos. Yo en ingeniería no solo estudié estadística, sino que pude ser ayudante alumno de estadística, y algo que me gustaba mucho. Pero era difícil analizar un esquema cuantitativo a partir de lo publicado, porque era lo único que tenía a mano. No obstante, cuando empezó el número de casos superior a los 300, 400 casos, ya en lo cualitativo empezaba a describir muy bien lo que pasaba en cada uno de los lugares de la ciudad. Ahora te hago una pregunta, discúlpame que te interrumpa. ¿Y vos, en tu carácter de concejal, no podías dirigirte a la misma policía y pedir una rendición de informes o un rastreo? Así empezó la cosa. Cuando presenté el proyecto invitando a la policía para trabajar juntos, la policía dijo, de ninguna manera. Tenían la orden de que acá la ciudad es segura, no tenemos por qué discutir, no podemos porque no querían mostrar las cifras. Afortunadamente, por primera vez en muchísimo tiempo, por una disposición del gobierno nacional, hoy comenzaron a mostrarse las cifras en todos lados, y ahora empezamos a mirar en términos cuantitativos, no solo cualitativos, y por suerte quien estaba tercero en el orden de jerarquía de la policía, que después llegó a jefe de la policía de la unidad del sur de Córdoba, le pareció interesante lo que yo hacía y empezó a invitarme a las reuniones con los vecinos, porque yo no tenía la intención de insultar a la policía. Claro, la verdad que uno quería saber en qué podíamos ser útil, sabía que la policía hacía lo que podía, cumplía órdenes. Y cumplía órdenes. Entonces uno, ¿cómo le voy a dar la responsabilidad a una policía si sé que el de arriba es quien tiene que manejar y decir qué tiene que hacer? Si hoy hay un policía corrupto, hay un jefe político civil que lo está permitiendo. Es el encargado de la y me parece que es imposible darle... Bueno, y a partir de ahí pudimos describir exactamente lo que pasaba en cada barrio. Y entonces ya los amigos de la policía, como yo iba y no hablaba mal de ellos, sino que hablaba a favor de cómo podemos trabajar juntos, empezamos a recorrer todos los barrios, hasta que en un momento determinado hago una presentación en un congreso internacional de concejales en Carlos Paz, y encuentro y muestro que había 2 lugares de la ciudad que no tenían delitos, ningún delito. Y bueno, uno era... Dos barrios. 2 barrios, pero bien delimitados. Uno era una vecinal, la vecinal Villa Dálcar, que pagaba adicionales, para lo cual, como decía la abuela, la ocasión hacia el ladrón. Si hay un policía en ese lugar, no va a haber delitos. Esto es claro. Y el otro tremendo, lugar, ¿no? Y el otro lugar de la ciudad era un triángulo perfecto, delimitado por 3 calles importantes, y era el lugar que, digamos, más daba a pensar que había delincuentes. Un lugar estigmatizado, un lugar
que es el barrio obrero, que es donde supuestamente no entra nadie. En ese triángulo no existían delitos en todo el estudio que habíamos hecho, y la verdad que nos empezamos a preocupar por qué. Bueno, fuimos al lugar. Y claro, ahí nos dimos cuenta que quien controlaba la seguridad del barrio ya no era la policía, pues la policía no entraba. Quien controlaba la seguridad era el narcotraficante, y el narcotraficante, que era un buen vecino para el barrio, les explicaba a todos que se debía matar y robar de la Presidente Perón para allá. Tras lo cual, el lugar de al lado tenía el doble de índices de delitos que este lugar, que daba 0, porque el promedio daba igual en cada uno de los circuitos electorales. Es tremendo, hace acordar el tiempo, viste, de Al Capone cuando tenía... Perdón, pero eso es la cartelización. Claro. Eso es lo que pasa. Y ahí fue que en este encuentro, quien estaba a cargo de la seguridad de la nación me dijo, estimado, ese triángulo que usted tiene ahí, eso es cartelización. Tenga cuidado cuando volvió a la ciudad y planteé eso, el desastre que se armó, porque claro, se interpretaba, pero era eso. Resulta que hubo un espacio de la policía que puso lo que tenía que poner, tocó 4 o 5 lugares donde se vendía droga, y en 15 días el delito explotó en esa zona. Y porque se fueron los que controlaban. Lo que ellos decían es, la idea es que acá no venga la policía por ningún motivo, por eso no había delitos, porque si no le corrían los clientes. Y la verdad que... Es terrible. Bueno, pero es cuando el Estado abandona. El Estado puede hacerlo todo si toma la decisión política. Es que lo fundamental es eso. Y la verdad que la política puede con todo en la medida que, primero, sepa separarse de los delincuentes y no sea parte de ello, y ponga lo que tiene que poner, no porque sea parte no es cierto que la gente que vive en el conurbano está feliz viendo cómo los tiros pasan. No es cierto que la gente que vive en la calle, en la Villa 31, está contenta porque le pasan los tiros y porque a la vuelta venden droga. Ni porque todos porque el que vende droga, claro, no tiene responsabilidad social empresaria. Exacto. Le vende hasta el hermano. Entonces, hay una situación donde se han perdido los códigos a partir de... Y entonces ya no es que alguien es feliz, y la falta de respeto que a veces se ve hacia la yuta, por así llamarlo, tiene que ver porque ellos saben que la yuta está de acuerdo. Y entonces no va a ir a la policía a denunciar, porque sabe que al otro día se va a enterar el narcotraficante y va a mirar para otro lado y lo van a matar al que denuncia. Digo, es algo que pasa, pero el Estado puede hacerlo. El Estado puede si toma la decisión. Bueno, eso fue una gran experiencia que tuvimos. Es poder, ¿no? Sí, por supuesto. Una gran experiencia. Después, pasar de ser concejal a Parlamento del Mercosur, el equivalente de una liga regional de fútbol a la Copa América. Pero la verdad que fue... Es tan importante lo que vos estás comentando, porque eso habla también del propósito por el cual uno elige seguir adelante con una carrera, inclusive universitaria. A mí me pasó que tuvimos la oportunidad nosotros de estar en la Universidad Autónoma de México, y se habían unido varias facultades para escuchar el desarrollo que hacíamos nosotros con relación a cambio climático y, en fin, y la incidencia en todas las áreas de la sociedad. Y vos sabés que no se me ocurrió mejor idea, estaba el rector de la universidad, los directores de todas las facultades, que preguntarle a los alumnos por qué habían elegido tal o cual carrera. Mirá, se armó un debate, se armó un lío, que el rector agarró el micrófono y dijo, acá se acabó. Porque vos agarrabas, viste, una persona que elegía relaciones internacionales, ¿y por qué elegiste esa carrera? Porque me gusta viajar. Bueno, es condición necesaria viajar para tener relaciones. Entonces no sé si es suficiente, pero necesario seguro tiene que gustar viajar. Por eso le digo, viste... O hablar mucho por teléfono, a lo mejor ahora, ¿viste? Entonces, hacer relaciones internacionales por teléfono. Entonces, le digo, ¿y por qué no elegiste ser azafata? No lo pensé. Claro, era más barato y más rápido. Bueno, en la Facultad de Ciencias Humanas hicieron una encuesta entre los estudiantes de Ciencias Políticas, y el 70% no le interesaba la política. Bueno.
Pero era algo extraño, ¿no? Y vos decís, ¿en qué surge la vocación de cada chico? Bueno, yo era... mi vocación cuando iba a estudiar era estar en el balsero y me preparé igual que yo. Cuidándome de no tener ninguna nota mala, de qué sé yo. Y cuando llegué a los 17 años pasó una pollera, me olvidé del balsero, terminé de ingeniero químico y la verdad que como ingeniero químico pude ejercer, pero terminé haciendo lo que hacía mi viejo, que era... fabricante de quesos y ejercí como ingeniero químico, armamos una planta de quesos que después vendí antes que me comiera la planta a mí. Pero bueno, a veces uno elige estas cuestiones no tanto por entender. Por entender. Bueno, recuerdo que cuando mis compañeras de ingeniería química fueron por primera vez a una fábrica se querían morir. Porque dijeron, eso es lo que tenemos que hacer, y ya era tarde, estaban en 5º año. Claro, porque habrán pensado que era una cuestión de laboratorio, y la verdad que la ingeniería química está mucho más cerca de ensuciarse con todo lo que pasa que con estar en un laboratorio. Con un laboratorio, claro. Y lo único que terminas haciendo es controlando temperatura, porque los procesos son iguales. Temperatura, presión, haces una muestra, tomas una muestra para ver la calidad y la verdad que los procesos ya están inventados, pero bueno, suele pasar eso, que uno elige en función de alguna idea que se hace y no de la realidad, ¿no? Por eso a mí me interesa compartir con nuestra audiencia y con vos, o sea, cuáles son tus experiencias, a pesar de que hace muy poco, ¿no es cierto?, que asumiste en marzo, ¿no?, como parlamentario, y qué es lo que ves, qué es lo que vivís, porque sabés una cosa, de haber vivido la experiencia que nos estás comentando con toda la cuestión en Río Cuarto, ¿no?, y de los carteles, viste, y todo eso, y pasar al Mercosur, donde ya no hablamos de barrios, sino más que barrios de naciones. ¿Cómo ves la integración regional? ¿Cómo ves la cuestión de ese bloqueo que tiene el que quiere hacer con los que están dispuestos a seguir con la saciedad de sus egoísmos, ¿no? Bueno, la verdad que el día que la nata salió en los medios contando que era el Parlasur, el único que se alegró era yo. Porque si no van a hacer nada, yo me voy a destacar fácilmente, porque a mí lo único que no me sale es no hacer nada. La verdad que desde el punto de vista político, compartir banca con las personas que uno miraba por la televisión y que las sigo mirando, desde Tayana, Filmus, bueno, los otros días cuando nos conocimos estábamos en un panel y la verdad que los conocidos eran ellos y hola, yo estoy acá. Pero me obligaba a estudiar el doble y dedicarme fundamentalmente a esto, que uno lo podría hacer con mayor énfasis si tuviéramos los medios, los sueldos que corresponden. ¿Por qué no contás un poquito para que la gente sepa? La situación del Parlasur es exactamente al revés de lo que se relató en aquel programa. Se decía que nosotros íbamos a cobrar ahora y que íbamos a asumir en el 2020. La verdad es que hemos asumido en diciembre, en mi caso en marzo, por reemplazar al titular, y a lo mejor vamos a terminar cobrando en el 2020, porque hay todo un proceso judicial, pero que también es, desde el punto de vista, también es cruel. ¿Por qué? Porque te inhabilita, no, pero aparte te inhabilita para tener otros cargos. Porque yo podría decir, bueno, vuelvo a mi cargo en el Congreso y con gusto haría de honor en la tarea del Parlasur. Si para mí es un honor hacerlo y porque me gusta y todo lo demás. Ahora, claro, si no tenés obra social, no tenés aporte jubilatorio y cuando... si uno quiere trabajar en la actividad privada, dificulto que el dueño de un supermercado me diga, Benedetto, ¿tiene permiso esta semana para irse hasta Montevideo o tiene permiso esta semana para viajar a Buenos Aires, como hicimos hoy, donde nos reunimos entre ayer y hoy con distintos ministros, con la Comisión de Defensa y de Seguridad? O sea, es imposible que uno pueda desarrollar una tarea si no tiene el tiempo suficiente para realizarla, si no tiene los instrumentos. Y la verdad que yo lo hago con muchísimo esfuerzo. La verdad que soy mi propio sponsor, mi propio asesor. Pasé 3 meses muy duros hasta que pude conseguir un ingreso porque no podía seguir siendo concejal
y parlamentario, porque era incompatible en mi carta orgánica y en el Mercosur, y uno ha tratado toda la vida de cumplir con la ley, sino y las únicas actividades que ustedes pueden desempeñar, ¿cuáles son? Ninguna. Que no sean Ninguna. Ni siquiera como docencia. En el Estado ninguna, y le explico por qué. Tiene razón, porque el Parlamento del Mercosur implica trasladarse a un lugar. Cuando eso funcione con la participación de todos los electos, uno no puede decir, permiso, me vuelvo hasta Venezuela a dar clases y vuelvo, porque el costo de traslado es enorme. No se justifica. Claro, no, entonces muy bien pensado está que quien se dedica a eso se tiene que dedicar full time a eso, porque no hay manera de que la persona pueda hacer otra cosa. Pero aparte, para que la gente entienda también que para poder votar o resolver una situación, primero hay que estudiar la problemática y hay que leer y leer y leer. Sí, porque son las resoluciones, o sea, las leyes de cada país, armonizar, ¿no es cierto? Y decir que son los dos idiomas. Sí. Porque si fuera... digo, porque leer, en Europa la legislación brasilera para poder hacer un análisis, porque una de las cosas básicamente que tiene el Parlasur es tratar de tener legislaciones equivalentes para poder hablar. Claro, ahora, interpretar jurídicamente un texto de otro, más para un ingeniero químico, pero en otro idioma, le cuesta también al abogado, y la verdad que es toda una problemática porque necesitas sí o sí, quieras o no, más allá de los traductores Google que siempre traducen cualquiera. Necesitas el sentido jurídico. Claro. Entonces necesitas contratar sí o sí un asesor. Bueno, la verdad que, de todos modos, más allá de eso, yo a los cordobeses no les dije, mire, si me pagan voy a trabajar. El valor del voto es muchísimo más importante que la plata. Ya lo creo que sí. Y encima tenemos una responsabilidad más, quienes somos del interior. No es solo legislar. Nosotros tenemos que recorrer la provincia, porque no es justo que alguien haya ido en las elecciones, hola, ¿qué tal? Votame, y después dentro de 4 años, acá estoy, votame. ¿Y qué hiciste? No, te cuento que escribí tantos proyectos. Digo, no es justo. Y cuando uno recorre la provincia, intenta encontrar necesidades. Claro. Y esas necesidades, como Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, hay que venir a Buenos Aires a gestionarla. La semana pasada cumplí la gestión número 100. Y por suerte hay un gobierno abierto que nos permite gestionar, trabajar, y el 70% de las gestiones finiquitadas han sido positivas. Pero hay que venir. La gente no puede venir a ver cómo está el expediente tal, porque se va a gastar más plata viniendo que lo que va a recibir. Y para eso está el legislador, para eso está su representante, porque es la otra parte, y a veces valora mucho más lo que hace su representante como gestor que es lo que hace como su representante como redactor de leyes. Y eso lo aprendí cuando estuve en el Congreso trabajando 4 años. La gente le agradecía a los diputados hacer que un expediente de 4 años hiciera que una chica se pudiera operar y recuperara la vista. Y la verdad que ninguno le preguntó al legislador para el cual yo trabajaba qué proyecto había hecho. Y la verdad que había proyectos muy buenos, que uno colaboraba en la redacción y era muy bueno, pero en estas cosas, las cosas que te cambian la vida son las que te marcan para siempre. Y yo me recuerdo, y lo aprendí también de chiquito, cuando estaba de secretario del bloque, 10 años más tarde, cuando vuelvo a la actividad, estoy preparando a fiscales. Y en la puerta del lugar donde estamos preparando había una mujer con una nena de unos 10 años. Y me dice, Benedetto, sí, usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Y la verdad que le digo, no me acuerdo, porque no me gusta mentir. Esto, ¿cómo anda la familia? Que se le murieron todos, quedaste re mal. Prefiero decir no me acuerdo. Y la señora me dijo, mire, cuando usted estaba de secretario en el bloque, yo tenía a mi nena con problemas que si no viajaba a una atención todas las semanas, se me moría. Y yo sé que usted todas las semanas conseguía pasaje para que yo pudiera viajar. Y a veces se hacía a veces no te daban pasaje toda la semana la secretaría y uno sacaba del bolsillo. Y si yo me doy cuenta que usted sacaba del bolsillo para que yo pudiera ir. Bueno, dice, le vengo a demostrar a la nena, porque yo después cuando la nena se sanó, usted ya no estaba porque había dejado la actividad, y se la vengo a mostrar que se curó. Claro, ¿quién te Para mí significaba una llamada por teléfono, claro, pero para ella era una vida. Y esas cosas
hacen de que, y aparte viste que a los políticos nos gusta que la gente nos quiera, que no es muy común que nos quiera, pero digo, cuando pasan estas cosas, la gente, la verdad que te valora, y es lo que terminás valorando. Entonces, bueno, esto me quedó muy claro y lo hago habitualmente. Pero aparte, por supuesto, cumplir lo que hay que cumplir, que es legislar. He presentado 16 proyectos en el Parlasur. Debo estar entre los que más proyectos presentó. Me da la ventaja de que muchos están pensando en si van a cobrar o no y no escriben, y yo me pongo a escribir. El sistema se mueve igual que dentro del Congreso Nacional. La diferencia igual es que en el Consejo no nos podemos Deliberante. juntar toda la semana porque el costo de traslado es muy grande. Entonces, concentramos una semana al mes, que es lo que pide, exige el reglamento. Tenemos las comisiones y después la sesión, como cualquier congreso. En algún momento nos reunimos más que el Congreso de la Nación. Te hago una pregunta. Habíamos tenido más, que viste que por ahí decían, no trabajan, y yo le preguntaba a los diputados, perdón, ¿cuántas sesiones tuviste? 2. A nosotros tuvimos 4. Es cierto que es una parodia decir que la sesión indica trabajo, porque la verdad que la sesión es el acting final del trabajo de comisión. Claro, de comisión, de presentación y de todo lo demás. Ahí lo que termina es legalizando el trabajo y cerrando la tarea. Es el examen final. Por la escribanía, pero para comprar la casa fuiste 10 veces a verla. Sí. Hay todo un proceso previo que sí hacen los congresales. Lo que pasa es que uno no podía permitir que te dijeran yo trabajo y vos no, ¿viste? La verdad que uno defiende lo que hace, porque lo hago con mucha pasión. No se nota, ¿eh? Ah, sí. Y es el sueño del pibe. Claro. Imagínense que yo no sé si la próxima vez, cuando sea por los puntos, como decimos, y cuando digan, esta vez van a cobrar, no sé si me va a tocar de nuevo. Claro. Porque la verdad que hoy, como está medio, viste, dejaron pasar a cualquiera, pero la verdad que la oportunidad es esta. Y tengo 4 años y lo voy a gestionar hasta el último día de mandato, cobremos o no cobremos, porque ya está, cumplo el sueño del pibe. Es la sortija después, que sacaste en la vuelta de la alguno me irá a dar cabecita. trabajo si no quedó. Algunos me irá a dar trabajo, qué sé yo, tanta experiencia. Vos no te preocupes, en FanCB te vamos a dar lugar. Claro, vendo publicidad por ahí. No, pero realmente es muy lindo encontrar hacer proyectos, nuestra metida, hacer proyectos, que no cualquiera los puede hacer, ¿no es cierto? Porque hay que tener la visión, hay que tener la constancia de desarrollarlo, como decía Patricia, hacer los proyectos, ¿no? Y la capacidad de síntesis. Es otro una cosa factor. que heredé la ingeniería, ¿no? Es verdad. Yo tengo, aparte de, y parece que fuera raro, ¿no? Porque a mí me gusta escribir. He escrito canciones, poemas, cuentos cortos, relatos. He sido ingeniero químico y esto de escribir proyectos. Las 3 cosas son iguales. Parten de una idea, un desarrollo corto y un remate. Y en ese esquema es que uno se mueve. Y la lógica es la misma, aunque parece que fuera diferente. Y aparte me encanta hacer proyectos, pero sobre todo porque son sintéticos y cortos, ¿no? Y parten a partir de una idea. Por ejemplo, yendo a discutir con la gente del Ministerio de Turismo por una gestión, surgió la membresía Turismo del Mercosur, que es la posibilidad de que empecemos a trasladarnos de un lugar a otro, bajando los costos de impositivos, compartiendo los programas de turismo social. Nosotros tenemos turismo social en Chapalmalal y los uruguayos también, en su lugar, pudiendo ¿Los brasileños tener también? sí, todos tienen, pudiendo tener un acceso preferencial, que termine siendo como ir de Córdoba a San Luis, ir de Argentina a Montevideo, digo. Así que a partir de ese esquema es que seguimos hablando. Y vamos al corte, me pido. Me tenés que pegar para que... Bueno, terminó nuestro tiempo, así que te comprometemos, viste, para otra vez. Ha sido más que rica tu intervención, realmente muy productiva. Nos gusta el espíritu, ¿no es cierto?, con el que estás desarrollando tu labor, porque no es un trabajo contratado, es algo de corazón. Sí, le agradezco
he sido bastante desacartonado, no bueno. Lo hago, pero es porque me han hecho sentir muy cómodo y por eso por ahí uno habla como entre casa, ¿no? Pero es así. Pero la verdad que les agradezco mucho a ustedes. En familia. No fueron las primeras, la segunda nota que me hacen en un medio de la capital. Cuesta mucho para alguien del interior poder llegar a un medio. Y así que el agradecido soy yo y ya más que ahora Capital invítame otra vez así. Bueno, cómo no, sí, porque Capital también necesita conocer quiénes son sus parlamentarios, ¿no? Así que desde ya esto recién empieza. Y el trabajo, viste, es muy importante compartirlo porque realmente nos acercamos a un tiempo muy importante para toda Latinoamérica, sobre todo en el tema migrantes, refugiados, y bueno, y es muy importante entender también cuál es el trabajo de armonización de legislación que realizan, viste, los parlamentarios, porque es fundamental. Y antes que levanten vuelo diciéndome cerré el círculo, viste, qué sé yo, la cortamos acá, pasamos a un pequeño corte, pero no sin antes comprometerte para que vuelvas. Cuando ustedes digan. Ok. Gracias por tu participación de todo corazón. Gracias a ustedes. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. La doctora Graciela Rejanovsky, cofundadora, presidente y CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCB, diplomada en Harvard University, John Fitzgerald Kennedy School of Government en Estrategias de Gobierno, diploma y medalla de oro 2009 del Comité de Recompensas de la Unión Europea, integrado por la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, en asociación con la Estrella Cívica y la Estrella Europea a la dedicación civil y militar de la Unión Europea. Diploma de la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, como delegada internacional a cargo de Latinoamérica. Reconocimiento de la Policía Federal Argentina, Departamento de Seguridad Nacional, Operaciones de Inteligencia, Departamento de Docencia y de Delitos Ambientales en la ceremonia anual 2009. Distinción Juana Coslay, otorgada por el Consejo Deliberante de la Provincia de San Luis, Foro Nacional Ambiental 2011. Distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto, Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Ha sido investida con la Banda de Honra Pública condecorada con la Estrella Universal y título de Nobleza Universal Meritocrática, con el rango de eminencia e inscripta en el Registro Mundial de Valores del Género Humano, en la 93 Honra de Valores del Género Humano, que realiza el Consejo Superior de Eminencias
de la Nobleza Universal Meritocrática, con auspicio del Parlamento Cívico de la Humanidad y la Academia Internacional de la Diplomacia y las Profesiones 2016. La doctora Adriana Bellanovsky, cofundadora, vicepresidente y vice-CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCB, recibió la distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto, Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Continuamos con más Despertando Conciencia y escuchando a Happy nos está diciendo que el bloque de la doctora Adriana Bellanovsky ha comenzado. Así es. Y ahora les quiero leer un poema del Mario Benedetti que dice así: no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tu sueño. La vida es tuya, tuya también los deseos, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Hoy es tu mejor momento, porque la grandeza de un ser humano empieza por la sencillez con que trata a los semejantes. Es importante. Hoy yo te digo, mujer, hombre, niño, hoy es tu día, no decaigas, levantas tus brazos, fortalecete, mira más allá de la circunstancia y vas a encontrar una puerta abierta, porque cuando se cierra una puerta, se abre otra, o se abre una ventana, pero siempre es extender tus alas y aprende a volar sobre la circunstancia, a volar sobre aquello que crees que es imposible, que no lo voy a lograr. Sí lo vas a lograr, porque el que quiere se puede, porque vos hoy sos algo especial. No te mires en el espejo así como sos, mírate como realmente el Creador te hizo, grande, fuerte y valiente. Hoy, mujer, te digo, no dejes de caer tus brazos. Hombre, hoy te digo, levantá, tenés una familia, tenés unos hijos, tenés una vida por delante. Hoy, cambio climático, te digo, que detengo porque la ciudad, porque los ciudadanos, porque los seres humanos nos damos cuenta y te empezamos a proteger. Hoy es tu día. Muy bien, y con esta reflexión de la doctora Adriana vamos a ir, como todos los miércoles, a escuchar nuestra radionovela, que ya la venimos, esta sería la tercera parte, y se titula Conciencia de Responsabilidad y Futuro Digno. Bueno, que está directamente relacionado con lo que acabas de compartir. Así que Conciencia de Responsabilidad y Futuro Digno, tercera parte. Con ustedes, una nueva presentación de FANCB Art Show. Dirección General, doctora Adriana Bellanovsky. Conciencia de responsabilidad y futuro digno. Tercera parte. El Colegio Secundario número 33, Libertador General Don José de San Martín, quinto año. El profesor Jerónimo continuaba con sus enseñanzas de conciencia de responsabilidad y de futuro digno. Él, como una brújula para sus alumnos,
los guiaba a ampliar el despertar de sus conciencias hacia dimensiones aún inexploradas por sus razonamientos, haciendo que los alumnos se mostraran particularmente atentos en cada clase. Cada una de ellas era una aventura que ninguno quería perder, de tal manera que comenzaron a estar sedientos de sus enseñanzas. Ninguno faltaba. Era un desafío al alcance de la visión de cada uno. Eran estratégicas. Aprendían a pensar más allá de sus impulsos juveniles. Aprendían a crecer. Mientras los alumnos meditaban en cada sabia enseñanza que les daba Jerónimo, su profesor, comenzaban a tener una conciencia mayor de la responsabilidad que a cada uno le compete, no solo respecto a la carrera que cada uno elegiría, sino principalmente como seres humanos. Buenos días, chicos. Buenos días, profesor. Bueno, continuando con nuestra enseñanza en valores, hoy vamos a compartir uno de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Pero antes de comenzar, quisiera saber si hay alguno de ustedes que quiera decirme algo sobre la clase anterior. Fue entonces cuando Fabio, futuro especialista en medicina nuclear, interrumpió. Sí, profe. A mí me gustó muchísimo la frase que usted dijo en la clase anterior. Eslabones de la cadena de la vida. Y me gustó porque yo elegí estudiar medicina nuclear. ¿Sí, Fabio? ¿Y a qué se debe tu elección? Y, profe, a mí me gusta esa carrera porque mi papá se dedica a ella. Y él desde muy pequeño me enseñaba, me explicaba que en la medicina nuclear se utilizan radiotrazadores o radiofármacos. Y él también me enseñaba que estos radiofármacos se aplican dentro del organismo y su distribución es detectada por un aparato detector de radiación que se llama gamma cámara y es almacenada digitalmente. Luego se procesa toda la información obteniendo imágenes de todo el cuerpo o del órgano en estudio. Y estas imágenes, a diferencia de la mayoría que se pueden ver en la radiología, son imágenes funcionales y moleculares, es decir, muestran cómo están funcionando los órganos y los tejidos explorados o revelan alteraciones de los mismos a un nivel molecular. Por eso, profe, es importantísimo para mí lo que usted estaba enseñando sobre los derechos humanos. Y yo sé que es algo que necesito tener presente para el cuidado del bienestar de todos los que serán mis pacientes. Y sobre todo, respecto de los efectos que la aplicación de estos métodos causan en el ser humano. Como por ejemplo, el celular, un tema al que usted hacía referencia en la clase anterior. ¡Wow! Veo que sos un joven consciente del futuro que estás por emprender y la responsabilidad ética y moral que ello implica. Sin dudas, serás un excelente médico. ¿Y vos, Felipe? ¿Qué pensaste para tu futuro? Y a mí me gusta el cine, profe. Así que yo voy a estudiar para ser director de cine y televisión. Pero a mí me gustaría que usted me aconseje cómo concientizar al espectador a través de esta carrera, para mostrar la importancia del respeto a los derechos humanos y la oportunidad de cambio de mentalidad para una mejor calidad de vida, para que no solo mi audiencia pretenda que se le respete su derecho, sino también entienda la necesidad de aprender a respetar el derecho del otro. Es algo mutuo, donde si siempre pretendo que el otro lo haga antes que yo, voy a justificarme en la inconducta de los demás para no dar yo el primer paso con mi propio ejemplo de conducta. ¿Está de acuerdo, profe? Totalmente, Felipe. Además del artículo número 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, otro referente que te va a ayudar es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, que en el artículo 13 dice lo siguiente. Vamos a compartirlo. Libertad de pensamiento y de expresión. Inciso primero. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Inciso segundo. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Inciso tercero. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Inciso cuarto. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. Inciso quinto. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupos de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. ¿Entendés, Felipe? Justamente por eso es que debes tener conciencia de la importancia de que todo lo que quieras mostrar en tus películas y filmaciones, como también en tu vida personal, hagas lo que hagas, lo hagas de una manera coherente, mostrando que sos lo que decís ser, porque de esa manera le vas a dar valor a tu dignidad y vas a enriquecer tu reputación. Queridos alumnos, para marcar un hito en la historia, hay que animarse a irrumpir. Para dejar huellas imborrables, hay que animarse a trascender. Y solo el amor nos hace trascender para dejar huellas imborrables que irrumpan marcando un hito en la historia. Mensaje de la doctora Graciela R. Janowski, presidente de FANCB. Los hombres y mujeres veraces que toman el desafío de guardar derecho y hacer justicia son la luz de esta tierra. Son los que se animan, los que ejercitando sus propios sentidos alcanzan a comprender la responsabilidad de proteger a las futuras generaciones en cada una de sus decisiones. Como sociedad civil, anhelamos una ONU que no solo pretenda priorizar el bien común, sino que, en todas y cada una de sus instancias, asuma el rol que el espíritu de sus fundadores plasmó, convirtiendo la sabiduría estratégica plasmada en cada uno de sus principios, propósitos y garantías en el utópico puente, hoy concretado en la verdad nuestra de cada día, una ONU que prioriza el bien común, inclusivo y participativo. Eso también es guardar derecho y hacer justicia. Eso también es sana convivencia pacífica. Entonces sí, seremos los hacedores de la nueva historia, los que con la visión que, bajo la guía de la sabiduría estratégica de la verdad, hacen de lo utópico vida y vida permanente. Y podremos decir, la demanda de las nuevas generaciones de ese mundo mejor, sin lugar a dudas, es satisfecha en la justicia de la verdad. Agradecemos la participación de los siguientes integrantes de FANCB Art Show:
por orden de aparición. Personajes e intérpretes. Voz en off, doctora Adriana Bejanovsky. Como el profesor Jerónimo, Joaquín Montenegro. Como el alumno Fabio, Marcos Con. Como el alumno Felipe, Julio Benítez. Lectura del mensaje de la doctora Graciela Rejanovsky, Patricia Palazzi. Guión, doctora Graciela Rejanovsky, doctora Adriana Bejanovsky y Natalia Piña. Investigación, doctora Adriana Bejanovsky y Natalia Piña. Dirección de musicalización y edición, Natalia Piña. Locución, Claudia Palazzi. Producción general, doctora Graciela R. Janowski. Todos los personajes y hechos de esta radionovela son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Todos los derechos reservados. Muy bien, y continuamos con más Despertando Conciencia, un programa de FANCB, Fundación Argentina a las Naciones, Camino a la Verdad, ya en nuestros últimos minutitos, habiendo escuchado la tercer parte de nuestra radionovela que se denomina Conciencia de Responsabilidad y Futuro Digno. Muchas cosas que hemos compartido en nuestra radionovela para meditar en nuestro ser interior. Así que no nos vayamos de nuestro programa con la mente y el corazón vacío, por supuesto que no, nunca es así, sino imposible, que después de todo lo que estamos compartiendo. Totalmente, sí, pero viste que a veces termina el programa y listo, y seguís en la estructura de tu pensamiento también, porque estás acostumbrado a eso, y creo que el despertar conciencia implica justamente empezar a romper aquella estructura que te mantenía dormido. Aplicando las cosas que se te están compartiendo, porque te abren nuevos horizontes, puntos de vista que a lo mejor no habían pasado por tu mente y que de repente sí tienen que ver, ¿no? Con, en fin, con todo esto, ¿no? Totalmente. Adriana. Sí, solo una cosita. Para ser grande, primero tenés que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de la verdadera grandeza. Espectacular. Y vos sabés que hay un tema que yo no quisiera que pase el día de hoy, porque lo quiero compartir, primero porque fue el 16 de octubre, pero más allá de eso, por la importancia que viene, sobre todo por la cuestión que se está dando en Europa. Fíjate vos que con el estallido que hubo, viste, en esa planta bioquímica en Alemania, se produjo una situación muy particular. ¿Por qué motivo? Y porque fue un atentado terrorista, no lo sé, fue una cuestión que pasó por casualidad. La verdad, nosotros no la sabemos, más allá de los comentarios periodísticos. Lo cierto es que hay una responsabilidad social, ética, moral, que tenemos también los comunicadores sociales, ¿no? Y vos fíjate que cuando esto aconteció en Alemania, las autoridades se vieron obligadas a comunicarle a la ciudadanía que no salga de sus hogares, que cierre herméticamente todas las hendiduras, los pasajes de aire, todo, para que esta nube de gas tóxico no los invada. Ahora, ¿por cuánto tiempo en cada casa tenían víveres? ¿Por cuánto tiempo en cada casa tenían un respaldo en medicamentos que eran de uso continuo o diario? ¿Por cuánto tiempo en cada familia había un resguardo en agua potable? O sea, son temas que nunca pensamos, pero que sí están relacionados, por ejemplo, con la plataforma de riesgo de desastres, con la necesidad de entender que no vivimos en el mundo que vivíamos antes, y por la necesidad también de comprender, como nosotros lo compartimos en nuestras conferencias, ¿no? Que los parámetros de condicionamientos en el mundo cambiaron y cambiaron mucho. Y un mensaje que me gustaría compartir con la gente es el mensaje con el motivo del Día Mundial de la Alimentación, que fue, como decía, el 16 de octubre del 2016. Sostiene que a medida que la población mundial siga creciendo, necesitaremos satisfacer una demanda de alimentos cada vez mayor.
Sin embargo, las temperaturas sin precedentes, la elevación del nivel del mar y las sequías e inundaciones más graves y más frecuentes que se han estado registrando en todo el mundo como consecuencia del cambio climático, ya están afectando los ecosistemas, la agricultura, la capacidad de la sociedad de producir los alimentos que necesitamos. Las personas más vulnerables son las más pobres, el 70% de las cuales dependen de la agricultura de subsistencia, la pesca o la ganadería para obtener ingresos y alimentarse. Entonces imagínate vos en una situación de desastre natural, de antropogénico, porque eso está por la creación del hombre, por el origen que sea, ¿cómo hace esta gente para subsistir? En este Día Mundial de la Alimentación destacamos la estrecha relación que existe entre el cambio climático, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria y nutricional con el mensaje: el clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también deben cambiar. Sin una acción concertada, millones de personas más podrían verse afectadas por la pobreza y el hambre, lo que podría echar por tierra los avances que tanto ha costado conseguir y poner en peligro nuestra capacidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La agricultura y los sistemas alimentarios deben ser más resilientes, productivos, inclusivos y sostenibles. Para reforzar la seguridad alimentaria en un clima cambiante, es necesario que los países tengan en cuenta la cuestión de la alimentación y la agricultura en sus planes de acción por el clima e inviertan más en el desarrollo rural y, digo yo, en la prevención, en bancos de alimentos, bancos de medicamentos, y que cada familia también aprenda a tener conciencia de granero. Para llamarlo de alguna, claro, para llamarlo de alguna manera, con una conciencia en la medida de lo posible, ¿viste? Claro, en lugar de ir y comprarte otra camisa más, otra remera más porque está de moda, bueno, invertí esa plata en alimentos, ¿no es cierto? Porque no estamos viviendo en el mundo de antes, estamos viviendo bajo otros parámetros y las circunstancias han cambiado. Las inversiones destinadas específicamente a estos sectores crearán una mayor resiliencia y aumentarán los ingresos y la productividad en pequeños agricultores, con la que se logrará sacar a millones de personas de la pobreza. Sin lugar a dudas, este es un tema sumamente importante con el que vamos a seguir compartiendo la visión que tiene que ver con la cultura de la prevención. Pero no quería terminar el programa sin compartir esto. Quiero darle gracias a todos los que creen que una vida mejor es posible, que un mundo mejor depende de nosotros. Gracias a aquellos que creen que hacer algo por el bien de los demás es una cuestión de dignidad personal. Gracias a esa persona que no se vende, a esa persona que no busca justificarse, a esa persona que sabe y puede con mansedumbre y humildad decir: cuenten conmigo. Dios te bendiga, patria mía. Esto ha sido, es y será la Fundación Argentina Las Naciones Camino a la Verdad, que a través de su programa radial Despertando Conciencia te convoca para que nos encontremos el miércoles que viene de 21 a 23, como siempre por AM 1220 Ecomedios, el medio que te lleva a la verdad. Chau, chau. Soñar con... FanCB los invita de abril a diciembre a sintonizar cada miércoles de 21 a 23 horas su programa Despertando Conciencia con las doctoras Graciela R., Adriana Bellanovsky y equipo FanCB por Ecomedios AM 1220. Míranos en vivo por EcoTV a través de la www.ecomedios.com o escuchanos en tu celular bajando la aplicación Ecomedios. Para mayor información, comunícate con nosotros a nuestro Telfax 011-4586-2293. Comentarios y sugerencias a nuestro email despertandoconcienciafancb@fancb.org.ar o despertandoconcienciafancb
yahoo.com.ar.